Bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Desde acá? Sí, yo la hago desde acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer poder compartir, doctor Jonathan. Gracias por la invitación. Siempre ha sido un placer para la superintendencia compartir estos escenarios con este auditorio. Un saludo pues a todas las personas que hacen el gran esfuerzo de postergar el almuerzo por escucharnos. Así que agradecemos mucho ese compromiso. Yo creo que le decía al doctor Malagón en este momento, bueno, no necesariamente voy a hablar de habeas data. Creo que hay un elemento que encaja muy bien, no solamente con el estudio del profesor Jorge, sino con la discusión anterior que se daba en materia de las tensiones que deben existir entre uno u otro, como si necesariamente eso fuese malo. Yo creo que esas tensiones son saludables y se necesitan, y creo que un poco parte de la estrategia que me corresponde como superintendencia proponer y consolidar con ustedes es fundamental, y es la siguiente. Nosotros vemos las finanzas abiertas claramente, como se ha discutido en toda la mañana, como un proceso que necesita visibilizar a las personas y a la población que hoy no estamos visibilizando. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda. ¿Qué significa todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda? Si es más competencia, pues qué bueno que llegue más competencia vía más agentes. Si es más productos, qué bueno que tengamos más productos. Si es vía interoperabilidad, pues llegamos a interoperabilidad. En fin, toda esta serie de estrategias, pero a veces siento que necesitamos ordenarlas, porque nos hablan de Open Data, Open Finance, Open Banking, nos hablamos de interoperabilidad, hablamos ahora de portabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, hablamos también de la necesidad de poder avanzar en inclusión financiera, en fin. Y la idea un poco de la presentación es tratar de ordenar y dar prioridades desde la perspectiva de la superintendencia financiera, y por supuesto también un poco en la tarea que hemos coordinado y que está siendo dirigida por el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que necesitamos esa consistencia de un ecosistema digital que trasciende autoridades, que trasciende el conocimiento tradicional de lo que ha sido tal vez incluso el derecho financiero o el derecho mismo de la competencia. Es hoy por hoy un ecosistema que necesita múltiples visiones, múltiples agentes, seguramente coordinación y más faltaba, pero sobre todo que como país entendamos hacia dónde nos queremos mover. Los datos no van a servir si el usuario no está empoderado para saber qué hacer con esos datos y cómo poderlos utilizar. No va a servir de nada que tengamos centralizada la información, profesor Jorge, desafortunadamente, si no tiene la confianza del usuario de saber que puede consultar, corregir, validar que esa información esté o coincida con la realidad. Y aquí viene una gran cantidad de una serie de retos que yo creo que resulta muy importante poderlos compartir. Es cierto que allí está la regulación, es cierto que es muy importante tener competencia, es cierto que necesitamos mercados muy desarrollados, pero no podemos dejar de lado que detrás de esto lo que tenemos es una población que necesita realmente que los veamos, que sean más visibles a lo que tradicionalmente nosotros hemos venido haciendo. Ese objetivo en competencia, pues no es en sí mismo el valor que nosotros queremos proteger, no porque seamos la autoridad o no, y nosotros, doctor Herrera, sí le paramos muchas bolas a los conceptos, igual que lo hace Hacienda. Hacienda dice no, pero nosotros lo supervisamos y decimos, oiga, pilas con esto, y nos sentamos con la Superintendencia de Industria y Comercio y decimos, pues yo no sé si esto constituye una práctica comercial restrictiva, no tenemos esa competencia, pero no nos gusta, y la Super ya dijo que esto debería ir por este lado y nos marca un parámetro. Eso es abogacía de la competencia, no solamente la restricción de una norma en un sentido u otro. Aquí pasa un poco lo mismo, y es para qué toda esta competencia, más agentes, ¿cuántos queremos? Uno escucha iniciativas de que queremos 100 bancos, ya también lo dijo el profesor Jorge, y eso los tiene Panamá, pero ¿y qué concentración tiene Panamá y qué servicios se está prestando? Esa no debería ser necesariamente la pregunta. La pregunta es, yo necesito es una mayor oferta de productos y servicios. Tal vez incluso una segunda tanda del ejercicio de concentración debería ser en los mercados relevantes de crédito, no solamente el sistema financiero. Debería abrirse porque es que la actividad de crédito es una actividad libre, cualquier persona en este país puede prestar recursos. ¿Cómo hacemos para entender que ese crédito que se necesita en todas partes del país llegue con estándares de transparencia, con estándares de buenas prácticas y de buena información a los consumidores? Hoy por hoy, pues nos queda mucho camino por recorrer, entonces sí necesitamos una mayor oferta de productos y servicios. Unas premisas fundamentales que le pegan al sector o a los productos y los servicios y le pega a la normatividad prudencial y a la de la competencia. A igual riesgo, igual tratamiento. Hablamos mucho de cómo competimos, si la tasa, la tarifa interbancaria sirve o no sirve, y hoy por hoy lo que estamos viendo es pagos a través de
criptoactivos, estamos viendo pagos postales, estamos viendo, bueno, ¿cuáles son los riesgos de todo esto? ¿Cómo los estamos tratando? No es que sea bueno o malo. Queremos interoperabilidad, pero ¿cómo hacemos si no podemos jalar los postales en información y en hacer visible otros datos que necesitamos, por ejemplo? Entonces, si queremos de alguna forma pensar en que se fomente la competencia, pues claro, necesitamos es tener a un mismo riesgo, un mismo tratamiento. Bienvenidas todas las iniciativas. Hoy por hoy los tiempos cambian. ¿Queremos vigilar los postales de pago? Lo hemos propuesto en varias ocasiones. Sí, hacemos ese llamado y queremos trabajar desde esa perspectiva para que el sistema de pagos genere unas velocidades muy diferentes. Queremos salirnos de los famosos 1, 2 o 3 jardines, como lo llaman los técnicos en los temas de pagos. Queremos movernos un poco más allá. Proporción y flexibilidad. Nos costó, pero ahí vamos aprendiendo. No todo el mundo lo podemos ver de la misma manera. El ingreso de nuevos agentes y nuevas actividades, y qué bueno poder ver esos indicadores, cómo se van moviendo. Yo traigo otros indicadores un poco menos sofisticados y menos técnicos, pero que van en la misma línea en el sentido de, yo no sé si el sistema financiero que hoy vigilemos sea el mismo sistema financiero sobre el cual mañana vamos a desarrollar nuestras tareas. Aquí el que sea capaz de desarrollar los productos o las actividades es el que va a tener cabida. Algunas entidades tradicionales logran adaptarse, otras no, pero aquí todas son ya bienvenidas. Singapur, que es uno de los mercados más desarrollados, me llama mucho la atención que hace subastas de licencias. Le toca hacer convocatorias porque vamos a sacar un banco, una licencia bancaria para que la gente la pueda comprar. Me dice, ¿de verdad? ¿Cuántos son los datos? No los tenemos en la cabeza porque van subiendo todo el tiempo, las gráficas se van desactualizando. Hay establecimientos de crédito que tienen capacidad de captar ahorro del público, pues sí, los bancos son 29, pero no necesitamos solamente bancos, están las compañías de financiamiento que también hacen lo mismo y va aumentando el número y vamos como por 55 o 54 alternativas en ofrecer productos y servicios en unos mercados bien particulares. Redefinición permanente del perímetro regulatorio. Eso sí que nos ha costado, porque es que realmente creer que solamente la captación es lo que resulta determinante, pues es muy discutible. Si son 20 personas, 50 contratos, si es más o menos esa discusión, yo creo que trasciende un poco a otros elementos fundamentales en donde hay otras actividades que necesitamos incluir dentro del sistema financiero si queremos realmente esa mejor o mayor oferta de productos y servicios financieros. La eficiencia es un objetivo que el regulador y el supervisor financiero necesitan. Si nosotros no tenemos entidades eficientes, se desalinean todos los incentivos para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Voy a traer simplemente una anécdota rápida en materia de lo que ha pasado con el Silicon Valley, cuando empezó a verla un poco negra, cuando el dueño dijo yo no le voy a poner plata, por las razones que sea. El fondo árabe dijo no, yo como que ya más bien no voy a poner plata en esto. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Ya conocemos la historia, viernes negro, lunes amaneció y ya sabemos cómo pasan las cosas. Esa desalineación de incentivos pasa necesariamente porque los costos, la forma de ser muy eficiente nos alinea a todos en que es bueno, por supuesto, para el interés público en la actividad que desarrolla, pero también permite mantener permanentemente el compromiso de innovar y desarrollar para que los accionistas se sientan relativamente tranquilos en lo que están haciendo. Y por supuesto, tener una apertura permanente a generar y a entender cuáles ofertas de valor se pueden desarrollar. ¿Cómo lograrlo? Rápidamente. Hay 5 elementos sobre los cuales para nosotros es fundamental en esta estrategia que hemos venido acelerando y los datos nos van a dar la razón. 1, más agentes. Aumentar el número de entidades en el sector financiero es fundamental. No es lo único que podemos hacer, no es lo único. Tenemos que tener más número de agentes, por supuesto, pero también necesitamos gente que sepa hacer mejor las cosas. Bienvenidos ambos elementos. Por eso el segundo, más productos, el entorno está cambiando. ¿Qué nos íbamos a pensar nosotros que íbamos a hablar de remesas o giros desde el exterior a través de blockchain? Impensable, tal vez lo leemos hoy, parece muy lejano y próximamente avanzaremos en un piloto en esa materia. Más actividades, productos con sentido ya a la medida. Vuelve y juega para hacer visibles a quienes no lo son. Más información, la estrategia de datos es, lo han dicho y lo vemos así, el cambio más importante en los últimos años de modernización de nuestro sistema financiero. Iniciamos con un segundo mejor de un open banking, llamémoslo voluntario, que sabíamos que no iba a tener la velocidad que debía tener, pero deberíamos dar un paso importante. Yo sé que las entidades han hecho un esfuerzo fundamental en compartir datos, pero es que este no es el esfuerzo individual, este es el esfuerzo de un país por sacar un sistema de pagos y sacar en un sistema financiero moderno.
Eso necesitamos recogerlo. El Plan Nacional de Desarrollo trae unas facultades y trae una forma de dar el salto a decir es que es obligatorio. Súper, pero eso es demasiado intervencionista. ¿Qué le pasó a usted? Usted no pensaba así. No, no es que no pensábamos así, no tuvimos la oportunidad de verlo consolidado. Pero el Reino Unido, que se trae como ejemplo de mercados muy desarrollados y muy sofisticados, pues no hace nada diferente a regular, porque es que es un sistema que debe ser altamente regulado, altamente supervisado, es lo que nos ayuda a alinear los intereses. Por eso más información y protección de datos es fundamental. Ya se mencionó y creo que seguimos estando cortos en esto. Ese nuevo entorno de mayor información cada vez más nos hace levantar el teléfono y hablar más seguido, doctor Herrera, con la SIC, más seguido con la DIAN, más seguido con Mintic. Y ya no es un discurso en el que si me cae bien o no me cae bien, miremos a ver, nos reciben. Nos tenemos que comprometer a dar un salto mucho más significativo en términos de coordinación institucional. No sé si tal vez sea una autoridad, no sé si tal vez sea algún elemento, pero si queremos realmente Open Data, no vamos a poderlo hacer solamente desde la superintendencia haciendo ciertas cosas y todos viendo desde diferentes balcones lo que está sucediendo en ese mercado. Las prácticas internacionales ya nos están demostrando que ese es un camino que hay que recorrer. Aquí números rápidamente que es bueno recordarlos. No se oye mucho, los periodistas todo el tiempo nos preguntan, bueno, súper, pero ¿y qué más licencias hay? ¿Quién más estamos autorizando? Ese es el producto de múltiples formas de hacer nuevos negocios. Más allá de las licencias, es la actividad de lo que se viene desarrollando. Fíjense cómo en pagos y transferencias un avance importante que tienen factores muy diferentes en la manera de hacer sus negocios. En banca personal y corporativa nosotros nos atrevemos a llamarlos neobancos porque esa es nuestra expectativa y esa fue la promesa de valor que nos ofrecieron cuando autorizaron una licencia. Allí vamos consolidando ciertas cosas. En materia de créditos digitales, allí seguimos avanzando. Acceso al mercado de capitales, el crowdfunding, una actividad totalmente nueva, acceso a financiación desde otras perspectivas, 2 plataformas nuevas autorizadas, una compañía nueva de titularización. ¿Cómo es posible que en un escenario en el que estamos nosotros discutiendo, como el que vemos hoy por hoy, con una cartera hipotecaria de 110 billones de pesos tengamos solamente 5 billones en circulación en titularización? Nos toca hacer más cosas, y no solamente titularización hipotecaria, titularización de otro tipo de activos no hipotecarios. Si no trasladamos ese riesgo a quien tiene la capacidad de asumirlo, pues no hay reactivación que aguante a punta de crédito bancario. No se puede solamente de esa forma. Por eso el acceso al mercado de capitales es fundamental, esas instituciones, y en la industria aseguradora también moviéndose en el mismo sentido. La arenera, que se vuelve de alguna forma comodín para muchas cosas, porque realmente ahí le caben muchas cosas. 4 elementos fundamentales. Uno, un banco que se ha caracterizado por ser bastante proactivo, y lo vemos muy bien que sea así. En la iniciativa nos dijo, oiga, yo quiero tener un mecanismo alterno para poder evaluar los inmuebles sobre los cuales yo ofrezco créditos hipotecarios. No tenemos nada contra los miembros o agentes de la lonja, ni más faltaba, pero es que podemos ser más eficientes, podemos ser mucho más productivos en materia de tiempos, en materia de la interacción, el desgaste con el consumidor, no lo podemos ahorrar, y vamos a probar una metodología de esos avalúos inmobiliarios basados en herramientas de inteligencia artificial. La única condición es esperamos que esos costos se trasladen directamente, por supuesto, al consumidor. El banco lo sabe y ese es el compromiso, ni más falta. Las transacciones de remesas internacionales que ya le hemos mencionado pues queremos también competencia, porque este país tiene cada año unos números muy importantes. Ya el año pasado vimos cerca de 10.500 o un poco más de millones de dólares en remesas, y este año vamos igual. Pues necesitamos tener un mercado competitivo allí. Ese cuento de que se demora 3 días, 2 días o que cueste lo que cueste, pues estuvo bien para otra época, pero hoy por hoy la tecnología, la industria y el mercado está ofreciendo elementos que son diferenciadores. La idea es poder tener un elemento con el Banco de la República en que probemos este tipo de instrumentos. La emisión, ya sabemos, pues de bonos con tecnología blockchain. Esa financiación va a tener una segunda tanda de pruebas. Padrinos de la productividad y fábricas rurales de crédito, el cambio en la forma en que se originan los créditos y cómo nos acercamos realmente más a la población es una barrera clarísima en que si no tenemos una presencia mucho más cercana a la población, pues es muy difícil poder acceder a un producto o a un servicio. ¿Quién lo tiene? El que sí está permanentemente. El microcrédito lo hace muy bien, los proveedores de servicios públicos lo hacen muy bien a través de las facturas, etcétera, pero necesitamos más capilaridad. Por eso movernos hacia ese tipo de instrumentos nos deberían ayudar a poder aprovechar de mejor forma esa información que está allí.
Finanzas abiertas es la apuesta clara en los próximos meses y años de lo que queremos nosotros avanzar. Esto yo creo que no vale la pena, ya se ha discutido por los diferentes panelistas y presentadores de la conveniencia que tiene para el país. La gran pregunta es cómo lo hacemos de la mejor forma. Los dueños de la información, los depositarios de la información, los depositantes de la información, los usuarios de esa información, todos tienen unas responsabilidades y unas cadenas bastante grandes. Aquí vemos nosotros una interacción bastante relevante. Si ustedes se fijan en el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, pues nosotros no estamos pensando solamente en los datos que están reposados en la industria financiera. Son muy útiles, son los más estructurados seguramente y los mercados desarrollados empiezan por allí. Pero la información de las empresas de servicios públicos, la información de la DIAN, la información de plataformas de pago no vigiladas, etcétera, resulta igual o más significativa a la hora de poder tener una consolidación de estos datos. La propuesta de la superintendencia de traer a vigilancia las centrales de información crediticia no es diferente al lograr consolidar agentes que sean capaces de poder tener esas estructuras de datos y puedan garantizar y asumir una mejor responsabilidad frente al uso y al tratamiento que se le está dando a los diferentes tipos de información. Entonces vamos encaminados claramente a tener no solamente unas fuentes adicionales de información, entidades tradicionales y entidades no tradicionales, y por supuesto vemos de manera coincidente en que las fintech son allí jugadores claves vigilados o no vigilados. Colombia, yo creo que en este cuadro comparativo que todos ustedes conocen muy bien, que es la justificación que se hace desde el Ministerio de Hacienda y se comparte por la superintendencia en cuál es el estándar en el cual nosotros nos estamos moviendo en un estándar realmente bueno. El problema va a ser la implementación, el reto más bien va a ser la implementación de cómo vamos a desarrollar ese manejo y ese flujo de información de un segmento a otro segmento. Básicamente entonces yo haría énfasis en los retos que tenemos, que ya hemos identificado. Ya les cuento un poco el cronograma rápidamente en los 10 minutos que me quedan del tiempo que está aquí por reloj. Lo primero es, nosotros creemos que para los hogares y para las personas de bajos ingresos el tratamiento tiene que tener un marco muchísimo más claro si queremos que se genere la confianza por parte de esos usuarios en entregar la información y de beneficiarse del uso de esa información. Esto no puede quedar en manos de contratos privados. Es lo que queremos decir. De otra manera, es que yo cumplo con lo que dice la Corte Constitucional. Qué bueno que cumplas con la Corte Constitucional, pero es que ese es el mínimo. Tenemos que tener estándares adicionales que le permitan realmente que la responsabilidad sobre el manejo de la información, y no estoy hablando solamente de ciberseguridad, estoy hablando de ver la capacidad que deben tener las personas de conocer cuándo se consulta, de conocer cuál es la información, de poder solicitar que se corrija la información que no es consistente y sobre todo algo que internacionalmente los expertos denominan el derecho al olvido, y es la posibilidad de que usted me corrija la información y me quite lo que realmente no es adecuado en los tiempos que yo necesito, no en los 35, 40 días que la entidad cree que puede reportar, porque es que el proceso es lo que le deja, es que la plataforma solamente actualiza cada tanto, no, es la necesidad de poder avanzar específicamente en ese sentido. Es un reto muy grande porque nosotros como Superfinanciera no somos la autoridad de protección de datos para toda la economía. Lo hacemos en responsabilidades compartidas con la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo tengo unas competencias como superintendencia bastante definidas y bastante claras en materia de entidades financieras, pero no lo propio sucede con otras entidades. Allí un reto fundamental en cómo realmente esos marcos jurídicos de protección de datos tienen reglas claras de funcionamiento, decisiones de algoritmos, dónde se ubican los datos, la notificación de el acceso o la noticia de violación de datos, los derechos de reparación, y allí hay una serie de elementos que han sido ya identificados dentro del trabajo que se viene desarrollando. La gran noticia es que nuestro marco jurídico realmente es bastante potente. Los análisis que se han hecho desde afuera como al interior del gobierno, en el sentido de poder avanzar de manera muy adecuada en esta implementación de datos abiertos. Yo creo que no vale la pena allí hacer énfasis, sino básicamente en la parte derecha de la presentación, donde van o creemos que necesariamente vamos a moverlos más allá de lo que en principio se ha venido discutiendo sobre el consentimiento. El desgaste que se debe evitar del consumidor debe ser absolutamente claro, el empoderamiento
es fundamental en estas discusiones por lo que ya hemos dicho. Las restricciones en el uso de datos deben ser reales y materiales, no deben ser las generales y las que nos toca permanentemente estar pidiendo cambie contratos, cambie esta cláusula no la puede hacer. Realmente esa no debería ser la forma en la cual interactuamos con las diferentes entidades. La cantidad de datos, a veces nos prometen que entre más datos tengamos va a ser mucho mejor y nosotros no creemos que sea ese necesariamente el camino. Lo que necesitamos es saber cómo los vamos a usar mejor los datos que tenemos, minimicemos la cantidad y maximicemos su uso y sobre todo la eficiencia en los flujos y finalmente pues creo que el tema crítico de la seguridad. Estas son nuestras fases de implementación, claramente pues ustedes lo conocen muy bien, a través de la Superintendencia Financiera le corresponde la implementación, la creación de esta infraestructura para poder desarrollar el esquema de abierto e innovador que tenga que ver con el Open Data. Aquí es básicamente las implementaciones y las fases que se han venido dando, pero creo que el cambio significativo lo vamos a tener una vez se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, porque vamos a saltar a un mundo un poco más acelerado en términos de implementación, donde muchas de las discusiones van a ser de otro estilo y van a ser de mucho más focalizadas a lo que hemos venido haciendo hoy por hoy. Entonces yo creo que aquí básicamente es un proceso de no acabar, es un proceso de largo aliento. Aquí se han identificado 3 fases. Este trabajo pues básicamente no lo hace solamente la Superintendencia Financiera, aquí hay un acompañamiento muy importante de las multilaterales, en este caso particular toda la coordinación de esta estrategia se está haciendo con el apoyo técnico tanto del Banco Mundial como del BID y eso nos ayuda a generar velocidades en esa incorporación y recoger las experiencias de otras jurisdicciones. En mayo, pues claramente la estrategia de Open Data va a estar concentrada en definiciones específicas en estos 4 esquemas sobre los cuales ustedes y los que están participando en las mesas conocen de primera mano. Cerraría tal vez haciendo una referencia y lo veía en alguna de las presentaciones que se hicieron esta mañana, en el sentido en que claramente el éxito de un proyecto de Open Data no es un éxito de un supervisor, no es el éxito de un ministro, no es el éxito de un presidente, es el éxito de todos. Si todos nos comprometemos, si todos damos herramientas, si todos empoderamos al consumidor, si todos somos realmente, nos quitamos un poquitico más esa camisa de la entidad a la cual trabajamos y nos vamos un poquito más a la creación de mejor país, esto claramente será el paso fundamental para transformar un país o para transformar un sistema financiero que sirva a las necesidades de un país como el que nosotros tenemos. Así que realmente ese es el enfoque, la prioridad, el orden de trabajo. Bienvenidos todas las recomendaciones, todos los agentes. Gracias, doctor Malagón, por la invitación, porque creo que ese era el escenario ideal para poder ordenar todas estas discusiones que hoy por hoy necesitan claramente poder avanzar de manera decidida. Gracias a todos por su atención.